¿Alguna vez has sentido que estás luchando contra alguien que parece invencible? Alguien que te manipula, te humilla y siempre sale victorioso, mientras tú quedas herido y confundido. Si estás pensando en un narcisista, detente ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu perspectiva sobre estas personas y te mostrará por qué Jesús mismo nos enseña que no debemos luchar contra ellos. El castigo divino que les espera es mucho más poderoso que cualquier venganza humana que puedas imaginar. Imagina por un momento que estás en un ring de boxeo, pero tu oponente no solo tiene guantes, sino que también tiene armadura completa, armas invisibles, y las reglas del juego cambian constantemente a su favor. Esto es exactamente lo que significa enfrentarse a un narcisista. Y aquí está la revelación que cambiará tu vida. Dios nunca nos llamó a pelear esa batalla. De hecho, Él ya tiene un plan perfectamente diseñado para cada uno de estos manipuladores. Clive Staples Lewis, el brillante escritor y teólogo que nos dio las Crónicas de Narnia, entendía profundamente la naturaleza del mal y cómo opera en las mentes humanas. En su obra Cartas del Diablo a su sobrino, Lewis nos muestra cómo el orgullo es la puerta de entrada a todos los demás pecados, y no hay manifestación más clara del orgullo desmedido que el narcisismo. Pero Lewis también nos enseña algo crucial, en que tratar de combatir el mal con nuestras propias fuerzas es como tratar de apagar un incendio con gasolina. La primera verdad devastadora que debes entender es que el narcisista no está jugando el mismo juego que tú. Mientras tú buscas justicia, comprensión y resolución, el narcisista está jugando para dominar, controlar y alimentar su ego insaciable. Es como si tú estuvieras jugando ajedrez mientras él está jugando boxeo. Las reglas son completamente diferentes y él siempre tendrá la ventaja porque él creó el tablero de juego. Pero aquí viene la parte que te liberará. Jesús sabía exactamente con qué tipo de personas tendríamos que lidiar. Cuando dijo, no resistáis al que es malo, no estaba siendo pasivo o débil. Estaba revelando una estrategia divina que es infinitamente más poderosa que cualquier confrontación directa. El Señor entendía que hay personas cuyo corazón se ha endurecido tanto que solo la intervención divina puede alcanzarlas. Permíteme contarte la historia de María, una mujer que conocí hace varios años. Durante 5 años, María estuvo casada con un hombre que encajaba perfectamente en el patrón narcisista. Él la manipulaba constantemente, la hacía sentir como si fuera la culpable de todos los problemas, y cuando ella trataba de defenderse, él se volvía aún más cruel. María intentó todo a confrontarlo, buscar terapia de pareja, incluso amenazar con el divorcio. Pero nada funcionaba. Cada intento de lucha la dejaba más herida y más confundida. Fue cuando María decidió dejar de luchar que todo cambió. No se rindió, sino que cambió de estrategia. Comenzó a orar fervientemente, no pidiendo que Dios cambiara a su esposo, sino pidiendo sabiduría y protección. Empezó a establecer límites firmes sin drama, sin explicaciones extensas, simplemente límites claros. Y algo extraordinario comenzó a suceder en cuanto menos reaccionaba María. Más desesperado se volvía su esposo por obtener una respuesta. Ian Lewis escribió una vez que el diablo está perfectamente contento de vernos valorar y buscar la bondad, siempre y cuando no la busquemos en Dios. El narcisista opera bajo un principio similar. Está perfectamente contento de que busques justicia, siempre y cuando no la busques en Dios, porque sabe que en el terreno humano, con las herramientas humanas, Él tiene todas las ventajas. Pero cuando llevamos la situación al terreno espiritual, cuando oramos en lugar de discutir, cuando confiamos en lugar de controlar, cuando amamos en lugar de odiar, estamos invocando un poder que el narcisista no puede manipular ni entender. Es como si súbitamente el juego cambiara y él se encontrara en un terreno donde sus tácticas usuales son completamente inútiles. La segunda verdad que debes comprender es que el narcisista, en su aparente fortaleza, en realidad está en una prisión invisible. Su ego inflado es tanto su arma como su cárcel. No puede sentir amor verdadero, no puede experimentar paz genuine, no puede conocer la satisfacción profunda que viene de las relaciones auténticas. Vive en un mundo donde todo gira alrededor de una imagen falsa de sí mismo que debe defender constantemente. Imagina vivir toda tu vida como un actor que nunca puede quitarse la máscara, que nunca puede relajarse, que siempre debe estar actuando
para mantener una imagen que en el fondo sabe que es falsa. Esa es la realidad del narcisista, y aunque esto no excusa su comportamiento, nos ayuda a entender por qué Jesús nos enseña a tener compasión, incluso por aquellos que nos lastiman. En la historia de María que te contaba, después de 2 años de esta nueva aproximación, sucedió algo que ninguno de los dos esperaba. Su esposo, al no poder obtener las reacciones emocionales que siempre había conseguido, comenzó a enfrentar su propia vacuidad interior. Sin el drama constante que alimentaba su ego, se vio forzado a confrontar la realidad de lo que había sido, y por primera vez en años, se quebró genuinamente. Ahora, debo ser claro en esto, no siempre sucede. Hay narcisistas que están tan endurecidos que nunca mostrarán arrepentimiento verdadero. Pero cuando dejamos de luchar, cuando dejamos el resultado en manos de Dios, estamos creando espacio para que Él actúe de maneras que nosotros nunca podríamos imaginar. A la tercera verdad es la más impactante. El castigo divino para el narcisista no es lo que podrías esperar. No es una venganza dramática desde el cielo, sino algo mucho más sutil y devastador. Es el vacío gradual que se crea cuando Dios retira su gracia protectora. Es la soledad profunda que viene cuando las personas finalmente ven a través de la máscara. Es la desesperación que surge cuando las tácticas manipuladoras dejan de funcionar. Luis entendía esto profundamente. En El Gran Divorcio, describe cómo el infierno no es tanto un lugar de castigo activo, sino un estado de aislamiento autoimpuesto. Los narcisistas crean su propio infierno al rechazar constantemente la verdad sobre sí mismos y sobre Dios. Viven en una realidad distorsionada, donde son el centro del universo. Pero esta misma distorsión los separa de toda conexión real con otros seres humanos y con lo divino. Pero aquí está la clave. Cuando nosotros tratamos de ser el instrumento de justicia, cuando intentamos castigar o vengarnos, estamos interfiriendo con el plan perfecto de Dios. Es como si estuviéramos tratando de ayudar a un cirujano durante una operación compleja, sin tener conocimiento médico. Nuestras buenas intenciones pueden causar más daño que bien. Recuerdo la historia de David y Saúl en la Biblia. Saúl había desarrollado características claramente narcisistas, celos patológicos, manipulación, violencia cuando no conseguía lo que quería. David tenía múltiples oportunidades de matarlo, de tomar justicia por sus propias manos. Pero David entendió algo crucial. No extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. No porque Saúl fuera bueno, sino porque David sabía que Dios era quien tenía la autoridad final. ¿Y qué sucedió? El castigo divino para Saúl fue mucho más devastador que cualquier cosa que David hubiera podido hacer. Saúl terminó sus días en desesperación consultando brujas, perdiendo a sus hijos, perdiendo su reino, perdiendo su mente. Pero todo esto sucedió porque Dios retiró su protección, no porque David tomara venganza. La cuarta verdad es que, cuando dejamos de luchar contra el narcisista, no estamos siendo pasivos. Estamos siendo estratégicos de una manera que trasciende la sabiduría humana. Estamos permitiendo que el verdadero juez del universo tome el control de la situación. Y créeme, ningún narcisista puede manipular a Dios. Pero esto requiere una fe profunda y una comprensión clara de cómo opera la justicia divina. No es inmediata como nos gustaría, no es obvia como esperamos, pero es inevitable y perfecta. Dios ve cada lágrima, cada manipulación, cada abuso, y su respuesta será exactamente lo que necesita suceder para que su justicia se cumpla. Permíteme contarte lo que sucedió con un narcisista que conocí hace varios años. Este hombre había destruido múltiples relaciones, había manipulado a decenas de personas, había usado su posición de poder para humillar a otros. Las personas que habían sido lastimadas por él querían venganza, querían exponerlo públicamente, querían que pagara por lo que había hecho. Pero algunas personas decidieron seguir el camino de Jesús, oraron por él, establecieron límites firmes, se alejaron del drama y confiaron en que Dios manejaría la situación. Y lentamente, muy lentamente, comenzaron a suceder cosas. Sus mentiras comenzaron a desenredarse. Las personas comenzaron a ver a través de su fachada. Su reputación comenzó a desmoronarse, no por ataques externos, sino porque la verdad tiene una manera de emerger cuando dejamos de interferir con ella. Pero lo más impactante fue lo que le sucedió internamente. Sin el drama constante que alimentaba su ego, sin las reacciones emocionales que lo hacían sentir poderoso, comenzó a enfrentar el vacío interior que había estado evitando toda su vida. Y ese vacío era más devastador
que cualquier castigo externo en Lewis. Escribió Ney, dos tipos de personas, aquellas que dicen, a Dios, hágase tu voluntad, y aquellas a quienes Dios dice, al final, hágase tu voluntad. El narcisista, en su orgullo, elige constantemente su propia voluntad sobre la de Dios, y eventualmente, Dios respeta esa elección, pero las consecuencias son devastadoras. La quinta verdad es que nuestra lucha contra el narcisista a menudo dice más sobre nosotros que sobre él. Cuando insistimos en pelear, cuando no podemos dejar ir la necesidad de tener razón, cuando nuestra identidad se vuelve dependiente de derrotar al narcisista, estamos cayendo en la misma trampa del ego que lo consume a él. A Jesús nos enseña una manera radical de vivir: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto no es masoquismo espiritual, es estrategia divina. Cuando amamos a nuestros enemigos, estamos operando desde un lugar de poder que ellos no pueden tocar. Pero amar al narcisista no significa tolerarlo o permitir que continúe. Significa establecer límites firmes desde un lugar de amor, no de odio. Significa orar por su liberación, no por su destrucción. Significa confiar en que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no podemos verlo. La sexta verdad es que el castigo divino para el narcisista incluye algo que puede ser aún más devastador que cualquier consecuencia externa a la pérdida gradual de la capacidad de experimentar amor verdadero. Cada vez que eligen la manipulación sobre la autenticidad, cada vez que eligen el control sobre la vulnerabilidad, cada vez que eligen el ego sobre la humildad, se alejan un poco más de la posibilidad de experimentar relaciones genuinas. Imagina despertar un día y darte cuenta de que no puedes sentir amor verdadero por nadie, ni siquiera por tus propios hijos. Imagina vivir en un mundo donde cada relación es una transacción, donde cada persona es un objeto para ser usado. Imagina la soledad profunda de vivir en una realidad donde eres el único personaje real y todos los demás son simplemente extras en tu historia. Esta es la prisión invisible del narcisista, y es un castigo más cruel que cualquier cosa que nosotros podríamos diseñar, y sucede gradualmente, a medida que sus elecciones los van endureciendo y alejando de la capacidad de conectar genuinamente con otros seres humanos. Luis entendía esto cuando escribió sobre el proceso de conversión, tanto hacia el bien como hacia el mal. Cada elección nos mueve ligeramente en una dirección u otra, y eventualmente llegamos a un punto donde hemos elegido nuestro destino. El narcisista, elección tras elección, se mueve hacia una realidad donde el amor genuino se vuelve imposible. La séptima verdad es que cuando dejamos de luchar contra el narcisista, no solo lo estamos liberando para que reciba la justicia divina, sino que nos estamos liberando a nosotros mismos. La obsesión con derrotar al narcisista puede consumir nuestras vidas, puede convertirse en una prisión tanto para nosotros como para él. He visto personas que han pasado años, décadas incluso, tratando de probar que tenían razón sobre un narcisista. Han sacrificado su paz, su gozo, sus relaciones saludables, todo en nombre de una guerra que nunca podrían ganar. Y mientras tanto, el narcisista ha seguido viviendo su vida, a menudo completamente inconsciente del impacto que ha tenido en estas personas. Pero, cuando decidimos soltar, cuando decidimos confiar en Dios, cuando decidimos enfocarnos en nuestra propia sanidad, en lugar de en la destrucción del narcisista, algo hermoso sucede. Comenzamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Comenzamos a ver la situación desde la perspectiva de Dios, en lugar de desde nuestra perspectiva herida. La octava verdad es que el castigo divino para el narcisista es perfectamente justo, de una manera que nuestros castigos humanos nunca podrían ser. Nosotros vemos solo una pequeña parte de la historia, pero Dios ve todo. Ve las heridas de la infancia que crearon el narcisista, ve las oportunidades de arrepentimiento que fueron rechazadas, ve el impacto total de sus acciones en cada vida que ha tocado. En su justicia, toma en cuenta factores que nosotros no podemos ver ni comprender. Es una justicia que es tanto perfectamente justa como infinitamente misericordiosa. Es una justicia que busca la redención, incluso mientras administra las consecuencias. Es una justicia que ve el potencial para el arrepentimiento incluso en el corazón más endurecido. Recuerdo la historia de un hombre que había sido un narcisista destructivo durante la mayo, era parte de su vida. Había lastimado a su familia, había manipulado a sus colegas,
Había usado su poder para humillar a otros, pero en sus últimos años, algo sucedió. Enfrentó una serie de pérdidas que lo quebraron completamente. Perdió su posición, perdió sus relaciones, perdió su salud, pero en esa quebradura, por primera vez en décadas, vio la verdad sobre sí mismo. Y en lugar de culpar a otros, como había hecho toda su vida, se quebró genuinamente. Comenzó a buscar perdón, no para manipular, sino desde un lugar de arrepentimiento verdadero. No todos los que había lastimado estaban dispuestos a perdonar, pero algunos sí, y él pasó sus últimos años tratando de reparar el daño que había causado. Esta es la clase de justicia que solo Dios puede administrar. Una justicia que puede traer tanto consecuencias como redención. Una justicia que ve el potencial para el arrepentimiento incluso en las personas más endurecidas. Una justicia que es tanto perfectamente justa como infinitamente misericordiosa. A la novena verdad es que nuestra decisión de no luchar contra el narcisista es en realidad un acto de fe profunda. Estamos declarando que creemos que Dios es lo suficientemente poderoso para manejar la situación, lo suficientemente sabio para administrar justicia perfecta, y lo suficientemente amoroso para buscar la redención, incluso para aquellos que parecen irredentos. Esta fe no es ciega, está basada en miles de años de evidencia de cómo Dios ha tratado con la injusticia. Está basada en la promesa de que la venganza es mía, yo pagaré. Está basada en la comprensión de que Dios ve lo que nosotros no podemos ver y sabe lo que nosotros no sabemos. Pero esta fe requiere una entrega profunda, requiere que soltemos nuestro deseo de controlar el resultado, requiere que confiemos en el timing de Dios, que es a menudo diferente al nuestro, requiere que creamos que la justicia de Dios es mejor que nuestra venganza, incluso cuando no podemos verlo inmediatamente en la décima. Verdad es que cuando dejamos de luchar contra el narcisista, estamos modelando el carácter de Cristo de una manera poderosa. Jesús, quien tenía todo el poder del universo a su disposición, eligió no usar ese poder para vengarse de aquellos que lo lastimaron. En lugar de eso, oró por ellos, incluso mientras lo crucificaban. Esta no es debilidad, es fortaleza divina. Es la clase de fortaleza que solo viene cuando estamos tan seguros de nuestro valor en Dios que no necesitamos probar nada a nadie. Es la clase de fortaleza que puede enfrentar la injusticia sin ser corrompida por ella. Es la clase de fortaleza que puede amar incluso a aquellos que nos lastiman. Y esta fortaleza tiene un poder que el narcisista no puede entender ni manipular. Es un poder que viene de una fuente que está completamente fuera de su control. Es un poder que puede mantenernos en paz, incluso en medio de la tormenta que él está tratando de crear en la 11ª. Verdad es que el castigo divino para el narcisista incluye algo que puede ser más devastador que cualquier consecuencia externa: el peso gradual del conocimiento de lo que han hecho. Puede que no suceda inmediatamente, pero eventualmente la realidad de su comportamiento comenzará a filtrarse a través de las defensas de su ego. Imagina despertar un día y recordar cada persona que has lastimado, cada mentira que has dicho, cada manipulación que has usado. Imagina sentir el peso completo de todas las lágrimas que has causado, todo el dolor que has infligido. Para una persona con conciencia, esto sería devastador. Para el narcisista, quien ha pasado años evitando esta realidad, puede ser completamente abrumador. Esta es otra faceta de la justicia divina. Eventualmente, la verdad emerge. No puede ser escondida para siempre. No puede ser manipulada indefinidamente. Y cuando emerge, las consecuencias son tanto internas como externas. A la 12ª. Verdad es que nuestra decisión de no luchar contra el narcisista puede ser el catalizador para nuestra propia transformación profunda. Cuando soltamos la necesidad de tener razón, cuando dejamos ir la obsesión con la justicia inmediata, cuando confiamos en Dios con el resultado, estamos creando espacio para que Él trabaje en nuestros propios corazones. He visto personas que han pasado años luchando contra narcisistas y que han desarrollado algunas de las mismas características que estaban tratando de combatir: la amargura, la obsesión con el control, la manipulación sutil, la incapacidad de perdonar. Pero cuando decidieron soltar, cuando decidieron confiar en Dios, comenzaron a experimentar una libertad que no habían conocido en años. Esta libertad no es solo la ausencia de conflicto, es la presencia de paz, es la capacidad de amar sin estar constantemente en guardia, es la habilidad de confiar sin ser ingenuo, es la fortaleza de establecer límites sin estar lleno de ira
La 13ª. Verdad es que el castigo divino para el narcisista opera en múltiples niveles y de maneras que nosotros no podemos ver completamente. Opera en el nivel espiritual, donde están siendo separados gradualmente de la fuente de todo amor verdadero. Opera en el nivel emocional, donde están perdiendo la capacidad de experimentar gozo genuino. Opera en el nivel relacional, donde están perdiendo la habilidad de conectar auténticamente con otros, y opera en el nivel eterno, donde están eligiendo un destino que es la consecuencia natural de sus elecciones constantes de rechazar el amor. Este no es un castigo arbitrario impuesto por un Dios vengativo, sino la consecuencia natural de alejarse constantemente de la fuente de todo lo bueno. Lewis entendía esto profundamente cuando escribió sobre el infierno, no como un lugar de castigo activo, sino como el estado natural de aquellos que han elegido rechazar constantemente el amor de Dios. El narcisista, Ensu o Gulo, este destino cada día, y Dios está respetando esa elección, mientras al mismo tiempo ofrece constantemente oportunidades de arrepentimiento. La 14ª. Verdad es que cuando dejamos de luchar contra el narcisista, estamos creando espacio para que Dios trabaje no solo en él, sino en toda la situación. Estamos permitiendo que la sabiduría divina encuentre soluciones que nosotros nunca podríamos imaginar. Estamos permitiendo que el amor de Dios fluya. Incluso en medio de la injusticia, he visto situaciones donde parecía que el narcisista había ganado completamente, donde parecía que la injusticia había triunfado. Pero cuando las personas involucradas decidieron soltar, cuando decidieron confiar en Dios, comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Puertas se abrieron, oportunidades. La verdad emergió de maneras inesperadas. No estoy hablando de un pensamiento mágico donde todo se resuelve automáticamente. Estoy hablando de un Dios que puede usar incluso las situaciones más difíciles para traer belleza de las cenizas, para traer propósito del dolor, para traer redención de la injusticia. La 15ª. Verdad es que nuestra decisión de no luchar contra el narcisista puede ser el regalo más grande que podemos darle, aunque él nunca lo reconozca. Cuando dejamos de alimentar su necesidad de drama, cuando dejamos de darle las reacciones emocionales que busca, cuando dejamos de participar en su juego, le estamos dando la oportunidad de enfrentar la realidad de quién es realmente. Esto no garantiza que aproveche esa oportunidad. Muchos narcisistas están tan endurecidos que nunca mostrarán arrepentimiento genuino, pero al menos estamos creando espacio para que esa posibilidad exista. Estamos removiendo los obstáculos que nuestro propio comportamiento reactivo podría estar creando a mí. Estamos modelando una manera diferente de vivir, una manera que no está basada en el ego, en la necesidad de tener razón, en la obsesión con el control. Estamos modelando una manera de vivir que está basada en la fe, en el amor, en la confianza en Dios. A la 16ª. Verdad es que el castigo divino para el narcisista incluye algo que puede ser más devastador que cualquier consecuencia que podamos imaginar: la pérdida gradual de la capacidad de experimentar a Dios en cada elección de orgullo. Los aleja un poco más de la presencia divina. Cada acto de manipulación los separa un poco más de la fuente de todo amor verdadero. Esta separación no es impuesta por Dios como castigo, sino que es la consecuencia natural de alejarse constantemente de Él. Es como alguien que camina constantemente hacia la oscuridad y luego se queja de que no puede ver la luz. La luz sigue ahí, pero sus elecciones los han llevado a un lugar donde no pueden experimentarla. Y esta separación de Dios es la fuente de todo el vacío, toda la desesperación, toda la soledad que el narcisista experimenta. Es la raison pour la cual nunca puede estar satisfecho, nunca puede encontrar paz, nunca puede experimentar amor genuino. Está buscando en todas partes, excepto en la única fuente que puede satisfacer la necesidad más profunda de su corazón. La 17ª. Verdad es que cuando dejamos de luchar contra el narcisista, estamos participando en algo mucho más grande que nuestra situación individual. Estamos participando en la batalla cósmica entre el bien y el mal, entre el amor y el egoísmo, entre la humildad y el orgullo. Y en esta batalla, nuestras armas no son las armas del mundo, no son la manipulación, la venganza, la exposición pública, la destrucción del otro. Nuestras armas son el amor, la oración, la fe, la esperanza, la paciencia. Son armas que el narcisista no puede entender ni combatir porque operan en un nivel completamente diferente. Lewis entendía esto cuando escribió
sobre la realidad de la guerra espiritual. Sabía que los conflictos que vemos en el nivel humano son a menudo reflejos de conflictos más profundos que están sucediendo en el nivel espiritual. Y sabía que la victoria en el nivel espiritual requiere estrategias espirituales. La 18ª verdad es que el castigo divino para el narcisista es perfectamente calibrado para cada situación individual. Dios conoce la historia completa, conoce las heridas que crearon el narcisista, conoce las oportunidades de arrepentimiento que han sido rechazadas, conoce el impacto total de sus acciones. En su respuesta, toma en cuenta todos estos factores de una manera que nosotros nunca podríamos. Es una respuesta que busca la justicia perfecta mientras mantiene la puerta abierta para el arrepentimiento. Es una respuesta que protege a los inocentes mientras ofrece gracia al culpable. Es una respuesta que honra tanto la justicia como la misericordia. Y esta respuesta viene en el tiempo perfecto, de la manera perfecta, con los resultados perfectos. Puede que no sea lo que nosotros esperamos. Puede que no sea cuando nosotros esperamos, pero será exactamente lo que necesita suceder para que la justicia y la misericordia de Dios se cumplan completamente. La 19ª verdad es que nuestra decisión de no luchar contra el narcisista puede ser el catalizador para sanidad, no solo en nosotros, sino en toda nuestra familia, en toda nuestra comunidad. Cuando modelamos una manera diferente de responder a la injusticia, cuando mostramos que es posible mantener la dignidad sin pelear, cuando demostramos que la paz es posible incluso en medio del conflicto, estamos plantando semillas que pueden crecer de maneras que nunca imaginamos. He visto familias enteras transformadas. Cuando una persona decidió dejar de luchar contra el narcisista y comenzar a confiar en Dios, he visto comunidades sanadas cuando las personas decidieron responder al mal con bien, a la manipulación con amor, a la injusticia con fe, y en esta no. Es una transformación que sucede de la noche a la mañana, pero es una transformación que sucede, y a menudo comienza con una persona que decide romper el ciclo, que decide responder de una manera diferente, que decide confiar en Dios en lugar de confiar en sus propias fuerzas. A la 20ª verdad es que el castigo divino para el narcisista incluye algo que puede ser la consecuencia más devastadora de todas: la pérdida gradual de la capacidad de experimentar arrepentimiento genuino. Cada vez que eligen el orgullo sobre la humildad, cada vez que justifican su comportamiento en lugar de reconocer el daño que han causado, se alejan un poco más de la capacidad de experimentar la convicción genuina. Y sin la capacidad de arrepentimiento, no hay posibilidad de redención. No porque Dios no esté dispuesto a perdonar, sino porque ellos han perdido la capacidad de reconocer que necesitan perdón. Han construido un sistema de defensas tan elaborado que la verdad sobre sí mismos no puede penetrar. Esta es quizás la tragedia más grande del narcisismo, que la persona se vuelve incapaz de recibir el regalo más grande que Dios tiene para ofrecer en el perdón y la restauración. No porque Dios no esté dispuesto a darlo, sino porque han perdido la capacidad de reconocer que lo necesitan. Y aquí llegamos a la conclusión más poderosa de todas: cuando dejamos de luchar contra el narcisista, cuando confiamos en que Dios administrará justicia perfecta, cuando oramos por nuestros enemigos en lugar de conspirar contra ellos, cuando establecemos límites desde un lugar de amor en lugar de odio, estamos participando en algo sagrado. Estamos participando en la manera en que Dios obra en el mundo. No estamos siendo pasivos, estamos siendo estratégicos de una manera que trasciende la sabiduría humana. No estamos siendo débiles, estamos accediendo a una fortaleza que viene de una fuente que está completamente fuera del control del narcisista. No estamos perdiendo, estamos ganando de una manera que él nunca podrá entender. Y en este proceso, no solo estamos confiando en que Dios traerá justicia al narcisista, sino que estamos siendo transformados nosotros mismos. Estamos aprendiendo a vivir desde un lugar de fe en lugar de miedo, de amor en lugar de odio, de esperanza en lugar de desesperación. Esta es la invitación que Jesús nos hace, a vivir de una manera que es tan diferente del mundo que actúa, como un faro de luz en medio de la oscuridad, a responder al mal con bien, a la injusticia con fe, a la manipulación con amor, a confiar en que Dios es lo suficientemente grande para manejar incluso las situaciones más difíciles. Y aquí está la promesa que acompaña esta invitación: aunque cuando vivimos de esta manera, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, un gozo que no puede ser robado, una esperanza
que no puede ser destruida. Experimentamos la vida abundante que Jesús prometió, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Así que la próxima vez que te sientas tentado a luchar contra el narcisista en tu vida, recuerda estas verdades. Recuerda que Dios ya tiene un plan perfecto para esa situación. Recuerda que la justicia divina es más poderosa que cualquier venganza humana. Recuerda que tu paz es más valiosa que probar que tienes razón. Deja que Dios sea Dios. Deja que Él maneje la situación de la manera que solo Él puede. Confía en que su justicia es perfecta, su timing es perfecto, y su amor es lo suficientemente grande para traer redención, incluso de las situaciones más difíciles, y mientras esperas. Vive en la libertad que viene de saber que no tienes que cargar el peso de hacer justicia. Vive en la paz que viene de confiar en Dios. Vive en el gozo que viene de saber que tu valor no depende de derrotar a nadie, sino de ser amado por el Creador del universo. El narcisista puede parecer poderoso ahora, puede parecer que está ganando, puede parecer que nunca enfrentará consecuencias, pero la verdad es que ya está enfrentando el castigo más devastador de todos, a la separación gradual de todo lo que es verdadero, hermoso y bueno. Y tú, al elegir no luchar, al elegir confiar en Dios, estás viviendo en la realidad del amor divino que Él ha rechazado. Esta es tu invitación a la libertad. Esta es tu invitación a la paz. Esta es tu invitación a vivir de una manera que trasciende las batallas humanas y participa en la victoria divina que ya ha sido asegurada. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has reconocido tu propia lucha en estas palabras, te invito a que tomes acción ahora mismo. Comenta abajo contándome cuál de estas verdades resonó más contigo. Comparta este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más contenido que puede transformar tu vida. Porque cuando dejamos de luchar contra los narcisistas y comenzamos a confiar en Dios, descubrimos una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Y esa paz, mi amigo, es lo que tu corazón ha estado buscando todo este tiempo.